Corría el verano de 1943, justo hace ahora 80 años, cuando el 9 de agosto se aprobaba el proyecto de construcción de 50 viviendas para colonos y sus dependencias agrícolas en el nuevo pueblo del Torno. Este nuevo pueblo era en aquel momento un asentamiento de chozas diseminadas en la finca del mismo nombre, donde en el antiguo cortijo, que era la única construcción que se levantaba en la zona, convivían 5 de las más de 40 familias que ya lo poblaban. Todas ellas, excepto la de Juan Barrios, que era el guarda del canal, habían llegado a mediados de los años 30, algunas justo antes del estallido de la Guerra Civil, siguiendo los planes de la Segunda República, que había promulgado la Ley de Bases de la Reforma Agraria en 1932. Su objetivo, entre otros, era el de evitar el desempleo estacional de los jornaleros, arraigando a estos a unas tierras expropiadas y redistribuidas para explotarlas en régimen de comunidad. En esa labor de desmontar la dehesa, reparcelar y comenzar a explotar la tierra en común, estaban los colonos en aquella expropiada finca del Torno, como en la de Torrecera y la de La Barca, cuando comenzó y finalizó la Guerra Civil. Acabada la guerra, los planes de colonización agraria del nuevo Instituto Nacional de Colonización franquista pronto fijaron su mirada en la campiña del Guadalete y retomaron prácticamente de manera inmediata, aunque ahora con un tinte ideológico bien distinto, los proyectos de repoblación agraria de la zona. El Torno se convierte así en un ejemplo y en buena medida en campo de experimentación, al mismo tiempo de lo que tenían que ser o no los poblados de colonización. Y así el Torno se constituye, documenta y reconoce como el primer poblado de colonización construido por el INC. El primero íntegramente de nueva planta, más allá de las múltiples incursiones que el instituto realizó por todo el país. Su proyecto de colonización se redactó junto al de la Florida, que ya era una población incipiente, en agosto de 1942. Su primera piedra, documentada y con la presencia del director general de colonización, se produjo en noviembre de 1943. Es el punto de inicio de un nuevo poblado donde la vida discurre junto a las aguas mansas de su río y sus fértiles tierras de labor. Pues vinimos ahí a Cejo, le decíamos, que era la parcela, y hicieron mis hermanos unas chozas y ahí estuvimos hasta que ya hicieron y nos vinimos aquí. Ahí había, le decíamos almacén, y ahí vivíamos, vamos, en un colchón ya, pues al final de mi madre le quedó un colchón. Y el colchón lo echó ahí al suelo y ahí dormíamos. Aquí al Torno vendría yo con unos 4 o 5 años, aquí al Torno. Vivíamos 4 familias en el cortijo y otra gañanía que se llamaba. Pues vivía otra familia en la gañanía y así vivimos los que vinimos de Cetení. O cerramos, Valderrama, a Quinta, nosotros, ya van 4, ¿no? Pues me falta uno. A La Pavona, que le decimos. Hasta los 5 que habíamos en el cortijo. Chiquillos habíamos unos pocos, porque todos hemos nacido, nosotros éramos, estaba mi hermano, 6 o 7 éramos. Y casi todas las familias tenían casi eso. En una habitación, los Valderramas tenían 2 habitaciones, nosotros teníamos una, y así iban repartiendo al cortijo. Oh, no me voy a acordar, oh, no. Eso fue, primero traíamos unos sacos de harina, no había nada que comer ni nada. Cuando llegaba el camión con la harina, con los sacos de harina, pues todos los colonos se iban donde estaba el camión a recoger sacos de harina. Eso fue una base de comida.
Y después pues ya tontos. Aquí éramos una piña, éramos todos uno. Porque lo que tenían uno se repartía para los otros. Y de eso me acuerdo yo perfectamente, que esa era la vida que teníamos. Y sí, bien, para la edad nuestra estaba bien porque estábamos acompañados y vivíamos muy bien. Bien en ese sentido, de que estábamos todos juntos y lo que tenía uno tenía el otro. Las obras de construcción del nuevo poblado de El Torno, cuyo trazado inicial corrió a cargo del arquitecto Víctor Dors, con un modelo único que no se volvió a repetir, se desarrollaron de manera rapidísima. Tanto es así que en abril de 1945 ya estaban tan solo a falta de algunos remates de terminación de las viviendas y las dependencias agrarias en las que, además de los propios técnicos y empleados de colonización, trabajaron los propios colonos varones, aportando 60 peonadas cada uno. Unos colonos que fueron puestos inicialmente a prueba antes de recibir ese lote, inalienable, inembargable e indivisible, compuesto por la parcela, los animales, los enseres de labranza y la vivienda, que tenía un valor inicial cercano a las 70.000 pesetas y un plazo de amortización de 40 años. Toda una vida con una tutela de 10 años. La urgencia en tener las viviendas era obvia, pues decenas de familias vivían en condiciones muy deficientes, pero además había un claro interés por visualizar ese renacimiento del agro español. Por eso todos sus pasos estaban minuciosamente documentados textual y gráficamente por el Instituto Nacional de Colonización. Yo tenía 12 años cuando vine aquí al Torno, con una carreta que vinimos a unas sofas. Cuando yo llegué aquí al Torno lo que había eran sofas nada más. Lo mismo que hay casa eran sofas, 2 sofas. Porque nosotros teníamos aquí un hermano de colono y buscó el sitio para que nos viniéramos aquí. Muy bien, muy bonito. El día que volvieron a la casa, otra vez, acostumbrada a vivir en un sojo, la casa. Pues la casa tenía 3 habitaciones y el comedor, y la cocinita. Luego teníamos una cuadra, afuera aparte, para las vacas. No lo teníamos nada. Y llegaba a la lechería. A la hora que a las 4 de la mañana me tenía que levantar a ayudarle a mi padre a llevar la leche a la lechería. En el campo ha trabajado, pero poco. Yo no he trabajado en el campo así que eso. Algunas veces que mi padre decía, vamos a día a coger tomate o pimiento o lo que fuera. Y me iba con él a coger lo que fuera. Pero yo no trabajaba así que eso no. Detrás de, cuando estábamos en la soja, pues detrás de la soja teníamos el baile. Lo del baile venía uno de Jerez a tocar. Que le decían naranjo. Venían las muchachas a enseñar a ordeñar, a enseñar a estudiar los guisos, los conejos, las gallinas, esas cosas. A los niños no, pero eso de la casa sí. Pero limpiar la casa, fregar, muchas cosas esas sí. Pero niños no. Estaba otros días ahí metía y por la tarde íbamos a nuestra casa. Y eso es lo que daban, sala, enseñar a coser, cosas de esas. El punto es lo que más me gustó de todo. Casi de manera paralela a la finalización de las viviendas que constituían el Torno en abril de 1945, se redacta en mayo por parte del arquitecto José Subirana el Centro Cívico del nuevo pueblo del Torno.
con el objetivo no solo de dotar de servicios a quienes ya vivían allí, sino a la creciente previsión de nueva población a través de la expropiación e inclusión de las fincas Espínola y El Alamillo. Nuevos vecinos y vecinas que llegan en una segunda y tercera oleadas a finales de los años 40 y principios de los años 50 en busca de un nuevo y mejor futuro con la agricultura y la ganadería como ejes principales de su sustento y desarrollo. Con 9 años llegamos a San Isidro, que no había pueblo, entonces eran unos barracones que había allí y estuvimos 4 años. Y a los 4 años nos trasladamos, ya habían hecho la vivienda esta y nos trasladamos aquí, al pueblo. Pero que entonces eran unos barracones que había y allí habíamos un montón de familias. Allí pasamos 4 años más penosos, porque aquello era, claro, unos barracones que a especie de animales. Mi abuela se llamaba Ana Zambrana Verdugo. Ella provenía de Olvera y bueno, ella llegó aquí, una persona que había estado en una familia bien, de clase de trabajadores, pero con panadería, entonces ellos se habían criado bien. Y bueno, y se encontró con esta papeleta, que se quedó viuda con 34 años y tuvo que echar para adelante ella sola con 8 hijos. Ella se quedó viuda, que estaba embarazada de 6 meses de mi tío, cuando se quedó viuda de mi abuelo. ¿Y de allí de Torrecera? De allí de Torrecera pasaron a unas chozas, por aquí más cerca en una parcela, hasta que construyeron lo que es el pueblo. Entonces, en la construcción del pueblo trabajó mi tío y los otros, pues me imagino que se dedicaban a buscarse la vida como podían. Yo me acuerdo cuando hicieron estas, aquellas ya estaban hechas. Esta ya tenía yo 7 años, cuando ya estaban, me acuerdo de los albañiles, de que traían el material con borricos. El poblado completo, que ya en 1949 incluía las escuelas, la iglesia, las artesanías, las viviendas del médico y el sacerdote y el edificio administrativo que hoy alberga el ayuntamiento de la entidad local, se va completando a lo largo de la siguiente década con nuevos caminos, acequias, estercoleros, puentes, esenciales vías de acceso y comunicación, calles principales y secundarias y el encargo de la construcción de nuevas viviendas. En 1948 para albergar las decenas de familias que estaban instaladas en chozos en Espínola y El Alamillo. En marzo de 1952, casi una década después de haber redactado el proyecto de colonización, se realiza el de parcelación de la zona y en ese mismo año, por fin se proyecta la urbanización total del pueblo. Pero el Instituto Nacional de Colonización no deja de realizar mejoras y mejoras prácticamente en las 2 décadas siguientes y cobra carta de naturaleza administrativa cuando se constituye como entidad local por decreto en 1956. Esto era un lote, era un campo y vivienda. La vivienda constaba de lo que es la casa, almacén y cuadra, que era lo que se refiere mi madre, que es esta segunda vivienda. Almacén y cuadra para los animales que le daban, para que lo cuidaran. Y con jardín, porque la parte de la vivienda era muy grande. Todo alrededor lleno de huertos para que ellos pudieran sembrar y pudieran tener las gallinas, los cochinos, para el autoservicio. Entonces estaba Villagrán aquí de encargado, Villagrán. Y venía a darle a mi madre un saco de trigo o de lo que sea. Y se lo tiraba así para no humillarla, pues eso es lo que hacía. Llegué al fondo con 19 años. ¿Y de dónde venía usted? Venía de Olivar de las Mojas. ¿Eso dónde está? Eso es en Medina. Es un rancho que tenía allí mi padre y allí vivíamos todos los hermanos y vivíamos todos allí. ¿Y cómo recaló usted aquí? Mi padre era guarda y se jubiló y entonces para no pagarle le dieron una parcela.
Claro, y antes estaba saliendo aquí, ya nos venimos todos. Y aquí llevamos 70 años ya, ¿ves? Sí. Eso fue medio hecho. Las casas después las dio a dos hacendas. El barrio, casas de colonos había unas cuantas, las que había. La de particular donde yo vivo y las barriadas, esa no había ninguna esa entonces. Esa fue la primera que fui a ver. El cuidado de las parcelas y del ganado centraron en esos primeros compases la vida de los primeros colonos. Una dura faena que les empleaba de sol a sol, sin distinción de género. Yo me hice cargo de ella cuando tenía 18 años, ya me hice cargo de 18 o 19 años, me hice cargo de ella. Pues ya mi padre murió y todo, vamos. Y esta gente, mis hermanos fueron cazando, me quedé ya con mi madre solo. Yo me hice cargo de la parcela. Muy jovencito para una responsabilidad tan grande. Cuando usted se hizo cargo de la parcela, ¿todavía tenían que estar liquidando con colonización toda la casa y toda la cosecha y todo? Sí, todavía se pagaba colonización, muy pocas cosas lo que se pagaba. Pero se está pagando el tope, para mí que hasta los 82, 83 se estuvo pagando esa cota del lote. ¿Trabaja usted en el campo? Sí. Lo que ha hecho falta por los hechos. No me gustaba, ¿eh? No me ha gustado nunca, pero tenía que hacerlo. ¿Y qué labores hacía usted? ¿Hacía todo el año, todas las faenas de todo el año? No, todo el año no estaba en el campo, en el tiempo del algodón. Es cuando, a sembrar algodón, lo labrábamos quitándole las hierbas y eso, y el maíz igual, las patatas igual, eso. Después ya en el invierno sí, la cogía del algodón, la recogía, pero después nos tiraba Siempre había días que iba zarteado, pero así seguido era más cuando el algodón. La cosecha calmaba mucha necesidad, pero fueron años duros los que se vivieron en España tras la posguerra. Época de estrecheces y de escasez alimentaria que se suplían gracias a la generosidad y solidaridad de todo el pueblo. Lo pasábamos con muchas necesidades, porque entonces, en verdad, hambre yo no he pasado hambre, pero sí muchas necesidades, muchas. Igual que nosotros. Nosotros hambre tampoco. Teníamos un padre que era trabajador, le teníamos que ayudar porque era su brazo solo y éramos 7 para comer, teníamos que ayudarle. Pero que hambre no. En mi casa nos hemos acostado 5 veces. Falta de ropa sí había, y de zapatos y todo, que yo tenía 14 años cuando me puse los primeros zapatos. Entonces eran sandalias de goma. Pero vamos, que yo era feliz. Yo guisaba con leña, con paja, en un bidones que había, y se le metía un palo por arriba y se apretaba el bidón, eso, y ya cuando estaba, pues, se guisaba allí, en la paja esa. Tenía una redondela yo no sé de qué. ¿Y qué guisaban ustedes, Paca? ¿Qué comían? Yo garbanzo. Esto es lo que había para entonces. Y ha ido cambiando a mejor. Yo he vivido muy malamente. Yo fui a Medina, muchas cosas, malamente, mucha hambre, mucha hambre, escaso, más frío, y bueno, mucha hambre, mucha. Eran tiempos difíciles donde las distancias entre la próspera Jerez urbana y la rural, con grandes déficits en las comunicaciones por carretera, representaban un duro contraste. Me llevó mi padre, iban a cobrar algodón a Jerez, al banco, que no había banco. Y ya tenía una bicicleta. Y me montó la bicicleta en el portamante y nos fuimos para Jerez.
Yo tendría unos 7 u 8 años. Y para darle el dinero del algodón, el pobre tuvo que estar todo el día allí. Que no ha venido el director, que no ha venido este, que no ha venido el otro. Que nos cogió la noche allí en Jerez. Era en el invierno, de luego a las 6 de la tarde ya. Yo cuando vi Jerez con las luces encendidas, aquí que no había luz. Para mí, yo es que estaba en Las Vegas, en Las Vegas parecía. Aquello me impresiona a mí, tanta luz, tantas luces en Jerez, ya voy a decir, como está ahora, y entonces no estaba como está ahora, tampoco. Pero mira, tantas tiendas. Y yo iba con mis andalitas, con un frío que hacía, y mi padre lo primero que hizo, que cuando cobró el algodón, me metió en una tienda de zapatos y me compró unas botas de goma. No te vas a creer que eran unas botitas de goma, pero estaban enguataditas. Y me compró unos calcetines. Y yo me puse los calcetines y las botas y yo venía en la bicicleta loca de contenta. Aquello era lo más grande que yo había tenido. La educación era también un pilar fundamental en este recién creado pueblo de colonización. La Escuela del Torno reunía en un mismo espacio a párvulos y a estudiantes de primaria, eso sí, segregados por sexos. A ella acudía quienes, por suerte, aún a estas edades tan tempranas, no eran requeridos por sus padres para trabajar la tierra. Sí, que estuvo poco tiempo, pero el tiempo que hubo lo aproveché también, ahí arriba, y es grande que hay ahí. Y también tuvimos una excursión en Castellón. Éramos niñas, cuando fuimos a eso, 12 niñas. Y entonces estaba la vida de otra manera que en el instituto, y decían que me iban a estar aquí. Y mi madre dice que no me muevo de aquí hasta que no me traigan mi niña. No me muevo hasta que no me traigan mi niña. Porque claro, como nos llevaron por ahí de excursión, en Valencia que estuvimos. Con mi madre ella que no se movía de aquí hasta que no me trajeran a mí. No, ellos trabajan y ya está, pero ellos no podían contar con eso que está sembrado y está cogido para gastos de la casa ni nada, no. Nosotros nos llevaban por lo que ellos querían. Tuvieron que traer cortijos para hacer 3 casas que faltaron. La nuestra, que es a la entrada del pueblo, había 3 que hemos quedado sin casa. Pues tuvieron que traer cortijos para hacer esas 3 casas que faltaron. Y eso fue a la entrada del pueblo, hicieron esas 3 casas. Pues como íbamos al campo con un saco y un cuchillo, y las cogíamos y después nos veníamos a pelarla aquí, como cogíamos salsa, nos veníamos a pelarla aquí a la casa para ayudar a todo el que había. Ayudaba a pelar para las niñas. Y salcosar, porque ni había aceite, ni había de nada. Con tu hermana Anita, iba a cogerla. Mi Anita, mi hermana, eso era una andarina, eso se metía por todos lados. Hasta la leña la teníamos que cargar a cuenta. Que fuimos ahí en un corteo que hay y veníamos con los haces de leña. Ya ves tú lo que seríamos entonces. Y el guardia con los caballos para quitarnos la leña. Ha habido gente de su edad que sí ha ido, pero que ella no, porque ella con 9 años ya estaba trabajando en la casa, que ella se dedicaba a la cocina. Me imagino que mi abuela pues tenía otros menesteres y mi tía tendría otro, pero que ella, la escuela poco. Y lo que es las labores, que también ella echaba mucho en falta, que ha habido amigas suyas que sí se podían ir a hacer labores y ella no ha tenido tiempo para hacerlo. Pero sin embargo sí sé que mis tíos han enseñado a leer a otra gente aquí en el Torno. Y han sido como muy autodidactas. En general casi los mayores, uno se dedica al campo, pero han sido personas muy autodidactas. A mí me dijo un vecino que él recordaba, que nunca se le olvidaba, que eran vecinos de parcela y que siempre debajo de la higuera había un libro. Eran niñas nada más y niños por otro lado, eran niñas. Ahí no había curso de eso, ahí era las pequeñas, las medianas y las grandes, pero todas en la misma clase. Y ahí yo empecé en las pequeñas, me pasaron en la fila del medio a las medianas y después a las grandes. Y ya ahí con 11 años ya me quité.
porque ya sabía demasiado. ¿Cómo se llamaba su maestra? ¿Se acuerda usted de ella? Sí, mucho. Doña Aurora y doña Amelia, que eran hermanas. La Amelia daba al parvulito y la Aurora era ya de las otras más grandecitas. Y ya ahí la Aurora estaba hasta que ya salían, con 14 años. El que podía estudiar, que tenía padrino, pues se colocaba por ahí, los colocaba en colegios en Jerez, en San Fernando, por ahí. Yo no pude ir. Sí, estuve viniendo de San Isidro, venía pues todos los días, venía andando venía de San Isidro aquí. Y así estuvimos 3 años. Y a los 3 años ya, cuando nos vinimos a los 4 años, nos vinimos aquí. Pues la seguí yendo hasta que tenía 11 años, pues ya no los perdía, cuando dejé de ir también a la escuela. Pues entonces nuestros padres, cuando que teníamos 10, 11 años, que podíamos defender algo, venga, fuera. Y esa era la vida. Entre los escolares, un acontecimiento de Estado sacudió un día el sosiego de las aulas, la visita del generalísimo Franco que se produjo en la primavera de 1953. Una efeméride que aún se recuerda en el Torno. No me acuerdo, con la banderita, todas íbamos con la banderita, Franco entró en las casas y todo, vaya que uno atento era. ¿Y cuando vino, venía vestido con el uniforme o ya venía de traje? Cuando usted se acuerda. Porque Franco vino aquí 2 veces. Una vez venía todavía vestido de militar. Sí, sí. Pero la segunda vez que vino ya vino de traje. Sí. ¿De qué visita se acuerda usted? ¿De cuando vino de militar o de la otra forma? De la otra forma. Muy sencillo, porque entraba a las casas y miraba esto y lo otro, vamos, como vivíamos y sí, sí. Yo estaba allí con una banderita en la carretera frente a la plaza. Allí estábamos todas las niñas del colegio con el babi, con el hierro del instituto aquí, pintado, y una banderita. ¿Se acuerda cómo hicieron las banderitas en el cole? Que a mí me lo han contado. ¿Se acuerda usted cómo las hicieron? Se hicieron allí, sí, de tela pintada, como la banderita de España, y con una cañita, palito, y eso. ¿Y la especie esa como así de portón, de pórtico que hicieron para que él pasara, se acuerdan? Sí, también. Y que le prepararon una casa, para que entrara, para ver cómo los colonos vivían aquí. Pero Franco supo más y se metió en otra. Y no se metió en la que le tenían preparada y en la que era la abuela de Guasmi, a donde se metió. Y tenían muchos niños, allí estaban comiendo papas fritas. Papas fritas estaban comiendo, que era la hora del almuerzo, y se sentó allí a comer papas fritas. Franco, 2 veces estuvo aquí. Y yo tenía la suerte, la mala suerte, que yo era la vaquera de mi casa. Donde quiera que iba la vaca, porque como esto no era nuestro, esto era de ellos, pues hasta aquí llevamos con la vaca, pues allá iba a Otefa con detrás de la vaca y a darle de comer o darle agua, y allí estaba Otefa con su vaca. Y yo tendría fotos de esto, de la vaca y todo por ahí, lo veré, porque a todos lados iba yo con mi vaca. Eso fue una fiesta bonita, tanta gente, nos dieron de comer, y todas con un lazo blanco en la cabeza del colegio. Y todas juntitas, todas niñas del colegio, cuando vino Franco, eso fue lo más grande que entró aquí. La cotidianidad del día a día en el campo daba paso los fines de semana al tiempo para el recreo y el ocio. La llegada de los primeros espectáculos con el nuevo invento de la época en nuestro país, el cinematógrafo, deleitaba las veladas de los más jóvenes, donde también el ingenio se agudizaba. Porque disfrutar de aquel tiempo libre era caro y no estaba al alcance de todos. Fuimos pocas veces al cine el domingo, que era cuando era esa. Yo iba los lunes, que la repetía y valía más barato. Entonces valía 5 pesetas el domingo
y el lunes valía 2. Pues como ni él tenía dinero ni yo tampoco, eso estoy hablando de cuando éramos novios ya, ni él tenía dinero ni yo tampoco, pues acarreaba las 2 pesetas, él por su lado con tu madre y yo por la mía. Y entonces, pues mira, ya tenemos las 4 pesetas, vámonos al cine. O sea que se iban a bailar de balde el domingo a la puerta del cine. Sí, ese es de balde. Y el lunes entraban al cine, con lo cual tenían 2 días de fiesta, ¿no? Claro, por las 2 pesetas. De diversión. Y algunos días no teníamos dinero para ir ni el lunes tampoco. Pues entonces salíamos al paseo, que era en la puerta del kiosco ahí de los bares esos, nos damos un paseo de la puerta de la iglesia a un poco más para abajo, 2 o 3 huertas y para tu casa. Esa era la diversión. Y así, casi sin notarlo, pasaba los días en un pueblo tranquilo de vida apacible, donde socializar y compartir recuerdos llenan aún hoy la vasta memoria de los colonos de entonces y de sus descendientes. El Torno es hoy el recuerdo de lo que fue y el ahora de un presente hilvanado de ilusión y de proyectos vitales construidos con la intrahistoria de sus gentes. 80 años de vivencias, de arduo trabajo y sacrificio, pero también de prosperidad social, cultural y económica. Esa que hace que el pueblo sea en la actualidad una entidad con carácter de centralidad en el Jerez rural y punto de referencia del necesario desarrollo agrícola y ganadero de la provincia de Cádiz. Con un futuro esplendoroso aún por construir sobre la base de sus más firmes pilares, los que sustentan la vida tranquila que en el Torno aún transita sobre los campos del Guadalete.